Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de enfoque bíblico en esta edición de esta semana. Yo muy contenta de volver a estar con ustedes luego de los días que estuve ausente, pero gracias al Señor aquí estoy. Y estoy feliz de regresar a compartir con ustedes gracias a Medios ACN y al Ministerio Guerreros de Jesucristo. Hoy conmigo se encuentra Starling. Starling, buen día, bienvenido. Bien, gracias. Realmente un placer también poder compartir juntos en otra entrega más de Enfoque Bíblico y hacer lo que nos gusta, que es hablar de la palabra de Dios. Amén, así es. Queremos recordarte que llegamos a ti gracias a Medios ACN, que nos puedes encontrar en www.mediosacn.com. Estamos en Instagram como Medios ACN y el Ministerio Guerreros de Jesucristo. Nos puedes encontrar en Instagram como Guerreros de Jesucristo RD para que puedas conectar con nosotros durante la semana y recibir pues la bendición de todo lo que por esos medios estamos llevando para ti. Hoy en día tenemos un tema bien interesante, un tema que nos compete a todos porque vamos a hablar acerca de lo que son la relación de los padres y los hijos. Vamos a estar hablando de lo que le damos nosotros a nuestros padres, espiritualmente hablando. Exacto. Y siendo un poco más específico, hijos fracasados, padres fracasados, ¿verdad que sí? Así es. Y sería interesante que ya que vamos a hablar de hijos y de padres, pues uno ver la definición de lo que es ser un padre. Si nosotros nos vamos al diccionario, el padre no es más o no es menos que la cabeza de una familia, de una descendencia, que aquel que lleva la procreación. Pero cuando buscamos en las escrituras lo que nos ponen al padre como un progenitor, pero también como un sacerdote, que se encarga de la provisión, pero también se encarga del sustento, de la protección de la familia, del hogar. Y estamos viviendo una sociedad, dicho sea de paso, y el Señor nos ha permitido en mucho tiempo, en los programas que hemos estado haciendo, llevar una línea hacia la familia. ¿Y por qué llevar una línea hacia la familia? Porque la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, y no solo en nuestro país, sino esto es a nivel mundial, está en declive, se están perdiendo los valores. La Se- familia está siendo bien atacada por parte del nuevo sistema que nos quieren imponer o que nos quieren mostrar. La familia está siendo desvaluada, está siendo criticada y ese es el orden que Dios estableció. Ese es lo que debemos de defender nosotros como cristianos. Exacto. Y eso es también parte de lo que ha llevado a todo lo que nosotros vemos ahora, los machismos, los feminismos, todo ese tipo de situaciones. Son precedentes de una familia que ha sido corrompida, que es disfuncional, pero más aún, que se ha salido o se ha descarriado de una base correcta o de un cimiento correcto. Entonces, en este tema interesante, nosotros tenemos una base, tenemos un ejemplo que lo menciona las escrituras, que es Elí. Todos, en algún momento, pues hemos escuchado esta historia que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, va directamente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. Y si tú lo pudieses buscar, Maciel, el capítulo 2, verso 12, por lo menos hasta el verso 16, mientras tanto, porque aquí vemos algo interesante. Y los padres que nos están mirando, ustedes que nos están mirando a través de sus tabletas, de sus celulares, de sus PCs, cualquier dispositivo que ustedes estén usando, tienen que tener algo muy pendiente y muy importante. Usted influye en la vida de sus hijos. Usted siembra en la vida de sus hijos y por ende usted es responsable de los resultados que usted pueda ver en la vida de sus hijos. Repitamos la cita, Starling, para que... Primera de Samuel, capítulo 2, del verso 12 al verso 16. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino. Oigan, qué increíble esto. O sea, y esto vamos desde el ejemplo que nos da con los sacrificios que hacían en ese momento, cómo ellos, aunque su papá era sacerdote, cómo ellos ultrajaban y dañaban el sacrificio que se hacía a Jehová. Sin temor alguno, porque no conocían Sin a ningún Jehová. tipo de temor. No había reverencia. Exacto. No había temor a Jehová en nada, en lo absoluto. Y si nos vamos al verso 22 de ese mismo capítulo, vamos a ver una actitud, lo que es el verso 22 y el verso 23 y 24. Ustedes van a ver una actitud que es justamente de los puntos que nosotros queremos tratar en este programa. De dónde nosotros los padres tenemos que cuidarnos, de las acciones que cometemos y de lo que nosotros permitimos a nuestros hijos. Amén. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El 24 dice: no, hijos míos, ¿por qué no es de buena forma la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, este caballero el pueblo le está reclamando, y no era un reclamo de que era una sola vez, o sea, era algo por la lectura que vemos y lo que nos dicen las escrituras, era una queja constante por parte del pueblo con las acciones que cometían los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, que era el representante del Señor delante del pueblo de Israel en ese tiempo. Y estamos viendo que sus hijos actuaban de una manera incorrecta, pero él, ¿cómo respondía a eso? Pasaba paño tibio. Fíjate que aquí hay dos puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, que yo le enseño a mis hijos de Dios. Porque si nosotros nos leemos los capítulos que tú mencionaste, desde el 2 hasta el 4, todo lo que dice era que Elí aparentemente era un sacerdote que estaba en el orden. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque el otro punto a tomar en cuenta aquí es que él le interesaba estar bien con sus hijos más que con Dios. Exactamente. Y no le reclamaba a sus hijos para no tener una postura incómoda con ellos, sino que, como tú dices, pasaba paño tibio. Y fíjate que Elí falló en la instrucción de sus hijos y llevarlos al Señor, porque el mismo verso 12 dice que no tenían conocimiento de Jehová. No lo conocían. No conocían a fondo al Señor. Entonces, lo primero que nosotros como padres, principalmente nosotros que estamos en los caminos del Señor, tenemos que hacer es guiar a nuestros hijos a Dios. Eso me acuerda al programa anterior, que si no lo has visto, puedes ir a buscar los programas anteriores y nutrirte un poco de la palabra, donde Alexandra nos decía que hay muchos cristianos donde Dios no tiene su corazón. Exacto. Porque todo empieza por el corazón. Cuando yo amo a Dios, cuando yo busco a Dios
con esa pasión y con esa creencia real de que Dios existe, yo voy a hacer las cosas y cuando mi hijo vea lo que yo haga, mi hijo va a hacer lo mismo, Exactamente. porque él va a ver mi devoción y mi entrega. Entonces, nosotros debemos de poner un stop y analizar, ¿realmente nuestro corazón está en manos de Dios? Vamos a analizar nuestros actos, vamos a ver lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a la iglesia los domingos o los días que hay culto. Si me toca dirigir, dirijo. Pero ¿y qué yo hago los demás días? Cuando me bajo del púlpito, ¿quién soy yo? En mi casa, cuando yo llego de la iglesia, ¿quién soy? ¿Qué es lo que le presento a mi familia? Y es penoso porque muchos líderes de la iglesia hoy en día, sus hijos andan como chivos sin ley. Así es. Cuando nosotros tenemos en las recomendaciones que hace Pablo para hacer para los sacerdotes, para los encargados de la iglesia, que lo primero es que su familia tiene que tener el orden. Entonces, vamos a cuestionarnos sobre lo que nosotros estamos dándole a nuestros hijos, lo que estamos dando en la casa. Porque yo no puedo subirme en el púlpito y establecer, orar y declarar. Y cuando yo baje del púlpito, mira muchacho, el carajo. Por poner un ejemplo, porque se dan muchas situaciones. Y es que, incluso profundizando un poco, pese a que esos requisitos que Pablo menciona son para diáconos, son para obispos y demás, esto se tiene que aplicar en toda la vida de cada creyente, de cada cristiano. Porque ciertamente, incluso, ¿cómo puede ser posible? Y eso lo hemos visto, eso ha pasado, que yo como líder, yo como evangelista, yo como adorador, yo como pastor, estoy dirigiendo un grupo de personas, pero mi casa no está en el orden correcto. Entonces, lo que está pasando en mi casa, lo que se vive en mi casa, se va a reflejar en la iglesia. La iglesia no va a estar en el orden. Así es. Porque lo primero que yo tengo que tener en un orden correcto son las personas sujetas a mí, las que están bajo mi cobertura, mis hijos, mi esposa. Entonces, mi casa es la que va a dar testimonio de lo que hay en mi vida y de cómo yo trabajo para el Señor y de cómo yo guío para el Señor. Entonces voy a guiar correctamente una iglesia. ¿Por qué muchas iglesias no son fructíferas en cuanto a una intimidad correcta con el Señor, en cuanto a una instrucción correcta con el Señor? Porque el que los está dirigiendo, cuando tú miras su background, cuando tú miras su casa, tú te vas a dar cuenta que tiene los hijos descarriados, que la esposa se gobierna, que hay constantes conflictos internos. Entonces, luego queremos ir a la congregación e intentar manejar una congregación de una forma correcta, pero esto es contraproducente. Así es. No podemos dar lo que no tenemos. Con lo que tú mencionabas ahorita acerca de que nuestros hijos nos imitan, yo tengo una empleada que justamente cuando hablamos de este tema, ella me daba un ejemplo de algo que pasaba con ella. Ella me decía, mira, yo normalmente antes, siempre que me levantaba en la mañana, yo me sentaba con mi niña, le leía la Biblia o le leía una historia y todo lo demás, antes de comenzar la jornada del día a día. Pero de un tiempo para acá yo he dejado de hacer eso y yo lo que hacía era que tomaba mi celular, me sentaba en el mueble a revisar las redes sociales, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, vida y por haber. Me dice ella, Starling, y para mi sorpresa estoy viendo que de unos días para acá, yo veo que la niña mía se levanta, toma su celular y se sienta al lado mío a hacer lo mismo que yo. Y eso la marcó a ella. Yo le dije, lo que pasa es que eso es lo que ella está viendo en ti. Exactamente. Que tú quizás decías que el día no te daba, pero era porque tú lo estabas dedicando a esto. Entonces tus hijos vieron eso y están copiando eso. Entonces nuestros hijos, damas, caballeros que nos están viendo, son como una fotocopiadora de lo que usted y yo hacemos. Ellos no van a aprender lo que usted le dice. Ellos van a aprender lo que ellos ven que usted hace. Así mismo es. Y fíjate que aquí hay algo interesante
Y es que nos dice que la descripción de hombres impíos suena suave en comparación con lo que realmente significa en hebreo lo que la Biblia dice acerca de los hijos de Elí. Porque en hebreo dice Bení Belial, que significa hijos sin valor, buenos para nada, malignos y destructores. Oye, O sea, una cosa tremenda. Y cuando nos habla de que ellos no tenían conocimiento de Jehová, esto quiere decir, no era que ellos no sabían que Dios existía o que Dios estaba ahí, no se trataba de eso. Se trataba de que no había una relación personal con Dios. exacto. No había un encuentro con Dios. Y nosotros como padres cristianos debemos preocuparnos que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Porque eso es lo que va a proteger a nuestros hijos. Y nosotros tenemos, como lo vemos en la historia de Elí y sus hijos, nosotros somos los que decidimos el trayecto de sus vidas. Porque fíjate cómo Dios le advierte a Elí a través del profeta y le dice, voy a quitar tu descendencia y tus hijos morirán jóvenes y tu descendencia se morirá joven. En edad viril. Y aún así, Elías no hace nada. Entonces, cuando Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel, voy a quitar a Elías su descendencia, la respuesta de Elí es, Jehová es el que sabe, parafraseando yo, claro, Jehová es el que sabe, que haga como él entienda. Pero tú no hiciste ni el esfuerzo de que tus hijos entraran en el orden correcto. ¿Y cuántos padres hay dentro de la iglesia? Es cierto que la salvación es individual y que yo no puedo, o sea, por más que yo quiera salvar a mi hijo, yo no puedo. Exacto. Pero hay una demanda que me corresponde a mí desde que Él llega a mi vientre. Porque Dios, como hemos hablado en otras ocasiones, nos capacita para hacernos responsables por esa vida que nos corresponde, por esa vida que Dios nos ha entregado en nuestras manos, que viene en blanco, que no sabe nada y que somos nosotros quienes le vamos depositando el conocimiento y quienes vamos estableciendo sobre ellos lo que van a hacer en el mañana. Exactamente. Entonces, ver cómo la forma deliberada que Él permite que dentro de la casa de Dios sucedan estas cosas y que sus hijos se comporten de la manera en la que se comportaban. O sea, ellos tomaban los sacrificios que eran para Dios. Eso es para mí. Eso ahora mismo como que un pastor permita que sus hijos tomen las ofrendas de la iglesia. Y todo el mundo se podría alarmar y decir, ¿cómo ustedes tocan ese tema? Eso se está viviendo hoy. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando el evangelio como a nosotros nos parece, como nosotros queremos servirle a Dios y no estamos olvidando de los estatutos que Dios estableció. Que Dios dice que yo no quiero gente tibia. O tú estás caliente o tú estás frío. Al tibio lo voy a vomitar. Se nos olvida esa parte de la palabra. Y nosotros estamos acomodando un evangelio a como nosotros queremos que sea. Y es que tenemos que tener algo claro. Nuestros hijos no son nuestros. Así es. ¿Cuántos padres están teniendo problemas con sus hijos porque dicen son míos? No, Dios te lo puso en las manos con una función, con una meta y para un fin. Y parte de esa instrucción correcta es que tú los guíes. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué estamos teniendo sociedades dañadas, corrompidas, llenas de vicios y de maldad? Porque los padres están fallando en la instrucción. Así es. Pero están fallando en la instrucción porque ellos mismos para consigo y para con el Señor han fallado. Y permanecen en el mismo fallo. No reconocen que están mal, que las cosas hay que cambiarlas. Le estamos dejando todo a que estamos en una época o en un tiempo
en el que las cosas son diferentes, en el que la gente puede pensar como quiera, y entonces vemos todo esto. Eso mismo está pasando con todo lo que vemos en el entorno, todo lo que tiene que ver, que sí con el tema de la homosexualidad, que sí con el tema del lesbianismo, que sí el aborto, que sí. No, que hay que dejarlo que decida el sexo que quiere ser, porque sí, porque yo no lo puedo cohibir, porque él tiene que decidir lo que quiere, si quiere ser mujer, si quiere ser varón, o sea, y esto es tan fuerte que Dios no se metió en las decisiones de él y con sus hijos. O sea, tú no le vas a poner límite a tus hijos. Tú no le vas a enseñar a tus hijos lo que tienen que hacer. Pues yo tampoco me voy a meter. Porque hay un libre albedrío que Dios respeta. Hay un libre albedrío que Dios nos da para que nosotros decidamos el futuro de nuestros hijos. Entonces, tú, en tus manos es que está. Si tú vas a involucrar a Dios en la crianza de tu hijo o si tú vas a apartar a Dios. Y ojo, hay mucha gente que dice, mi hijo se está criando en un hogar cristiano. Pero si tú no le enseñas el temor de Dios, que lo de Dios es sagrado, que lo de Dios hay que tomar respeto, no importa que tenga un hogar cristiano No. o que aparente ser cristiano. Es que cuántos hijos están creciendo en hogares cristianos, pero sin temor y sin un ejemplo de una vida consagrada al Señor. Exactamente. Eso pasó con Elí. Sus hijos crecieron con un padre que no era cualquier función, era el sacerdote. Ahora, ¿qué pasaba? Estaban desviados totalmente. Pero, ¿qué pasó con el corazón de Elí? Que ahorita tú mencionaste el tema del corazón. Estaba totalmente dañado, porque ciertamente, en el verso 18 del capítulo 3 está la respuesta que le da Elí a Samuel cuando el Señor habla con Samuel y le dice lo que va a hacer con Elí y con su familia, y prácticamente le dice el verso 18 que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada, y Elí le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, él les dijo que haga lo que le dé la gana. Lo entregó. Él me quiere raer a mí, a mi familia, que haga lo que él quiera. O sea, esto te está diciendo en las escrituras, esto me está diciendo a mí y esto me está hablando a mí de la actitud del corazón de ese hombre. Entonces, si él tenía un corazón dañado, si él tenía un corazón apartado de Dios, aunque estuviera en el templo, ¿cómo iba a instruir hijos correctos y a enseñar hijos correctos? Y fíjate que me llama la atención que en la historia la Biblia dice que Dios no estaba hablando con el pueblo. Dios no le hablaba al pueblo, ni habían sueños, ni revelaciones, ni visiones. Sí, el único que tenía las visiones era Samuel, porque Samuel estaba entregado por completo al Señor. Y estaba haciendo lo que a Dios le agradaba y crecía en gracia con Dios y con el pueblo. Pero Dios no le hablaba al pueblo. Entonces vamos a tomarnos un momento y analizar que lo que yo estoy haciendo en mi casa con mis hijos, a la iglesia le trae una repercusión. A la iglesia le trae una situación, porque Dios no le hablaba al pueblo. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían, pero Dios no estaba obrando en el pueblo. Y si nosotros somos líderes que queremos ver a Dios manifestado, si nosotros somos líderes que queremos que nuestra iglesia crezca, si nosotros somos líderes que verdaderamente queremos la salvación de la República Dominicana o de cualquier país donde nos estén viendo, vamos a ponerle ojo a esto. Porque llevar el evangelio no es a la iglesia los domingos. Llevar el evangelio es que tú vayas acorde a lo que Dios establece. Amén, así es. Entonces, tú no puedes. Yo recuerdo que Alexandra una vez nos contó que ella se metía en las cosas de sus hijos y a sus hijos no les gustaba. Y ellos se molestaban. Porque como adolescente, tú sabes que yo estoy creciendo, yo quiero mi espacio, yo tengo mis amistades. Y ella se metía como quiera. Y era tanto así que recuerdo una anécdota que hasta los CD. No, aquí se va a escuchar música cristiana porque es un hogar de Dios. Exacto. Y a ellos no les gustaba. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son hoy? ¿Dónde están hoy? Encaminados, en excelencia, trabajando en la iglesia y siendo bendecidos en su caminar. ¿Pero por qué? Porque hubo una instrucción.
Que en el momento ellos no van a querer, no van a querer. No es que uno no lo va a dejar tomar sus decisiones, porque servir a Cristo llega el momento en que tú tienes que decidir. Pero cuando tú impregnas en sus corazones el amor hacia el Señor, eso viene solo. Porque ya tú los instruiste, ya tú los encaminaste en el mover de Dios y lo pusiste en manos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence, el que trabaja, pero tú se lo pones en la mano al Señor. Claro, pero la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en una ocasión yo escuché a alguien decirme, eso me llenó de mucho pesar en ese momento, decirme que los hijos son como un fracatán. Ay, Dios mío. Digo, pero ¿cómo así que los hijos son como un fracatán? Me decía así, algunos te pueden salir buenos y otros te pueden salir malos. Yo decía, grave error eso que tú me estás diciendo, porque los hijos no son ningún fracatán. Así es. No es que, o sea, cada uno tiene un carácter diferente. No podemos confundir carácter con la instrucción correcta. Con temperamento. Unos pueden ser más tranquilos, otros pueden ser más movidos. Eso no tiene nada que ver con esto. Ahora, cuando yo digo que mis hijos me salieron malos, no me salieron malos. Ellos vieron en mí actitudes incorrectas. Y lo que pasa es que mientras son pequeñitos, yo no la estoy viendo. Yo la voy a comenzar a ver cuando ellos estén en la adolescencia. Entonces ahí ellos van a comenzar a desarrollar. Varón, y cuidado, porque muchas veces los niños, porque son pequeños, todo hay que estárselo celebrando. Y no es así. Al niño hay que instruirlo, enseñarle que tiene que tener un temor santo ante las cosas de Dios. Que Dios es primero. Que si yo voy a tomar un tiempo para orar y viene uno de los niños a interrumpirme, espérese que yo termine, yo estoy orando. Claro. Y no pararse huyendo. La vara de la corrección lo apartará del mal, dice la palabra. Así es. De los años 80, parte de los años 90, más los 80 hacia atrás, 80, 70, 60, por ahí. ¿Qué pasaba? Una época muy diferente a la que estamos viviendo ahora. Me gusta siempre cuando yo me siento con las personas mayores y que nos narran historias de sus tiempos, porque uno aprende mucho. Y parte de las cosas que nos decían era que ningún niño le faltaba el respeto a ningún adulto, aunque no sea su papá. No se atrevía. Porque el vecino tenía autoridad para darte tu pela, luego ir donde tu mamá, decir lo que pasó y tú sabes que tú tenías otra más ganada. Y te sonaban otra vez. Así mismo es. Pero ahora tú ves que esos jovencitos acaban con el vecino, acaban con su papá, acaban con la mamá. Y si es pequeñito, se lo celebran, porque ahí está aprendiendo a hablar. Mira, dijo esta palabra, mira esto, mira aquello. Y no, o sea, no están viendo esas personas qué es lo que ellos están sembrando ahora en esos muchachos. No, porque ahora lo que tranquiliza a los muchachos es una tablet, un Nintendo. Estamos idiotizando una computadora. Los niños. Eso es lo que los No, hay que ponerle hay que sentarlo con una tablet, porque si él no, se mira, mueve no mucho, él se rinde mucho. Búscale la tablet, búscale el celular, ponle los muñequitos de YouTube. Inclusive en YouTube, cuántas cosas usted no va a encontrar que no edifican. Así mismo es. Pero nosotros, incluso las personas en este tiempo, están perdiendo el hábito de la lectura. ¿Pero por qué están perdiendo el hábito de la lectura? Porque ni siquiera los padres tienen ese hábito y por ende no lo enseñan. Entonces yo prefiero, en vez de que mi niño tenga 1 hora diaria y que yo lo ponga a leer las escrituras por lo menos 2 veces al día, yo le doy 4 o 5 horas al día con el celular o con la tablet jugando un sinnúmero de no sé qué cosas. Entonces, ¿a quién tú le estás dejando que instruya a tus hijos? Así no es en las escuelas los responsables de instruirlo. No son los pastores, no son los encargados de la escuela dominical ni nada por el estilo. Los encargados de instruir correctamente a tus hijos eres tú. Pero pasa algo, tú tienes que ser instruido también si no lo has sido. Si tú no has sido instruido, óyeme, necesitas entrar en la instrucción correcta del Señor. Conocer al Padre, necesitas abrir tu corazón y pedirle al Señor que trabaje contigo para que tú puedas trabajar con tus hijos y podamos cambiar una sociedad. La sociedad no va a ser transformada por renovaciones de leyes, no va a ser transformada por meter medio país preso. No va a ser transformada por cambiar de gobierno, ni mucho menos. Va a ser transformada por transformar familias
marcadas e impactadas por el poder de Dios. Y el último consejo que le podemos dar a los padres que nos ven, ya para finalizar esta entrega, es que si usted tiene hijos que están trabajando en la iglesia y usted sabe que no son íntegros ante Dios, retírelo del trabajo que está haciendo, porque eso es un daño que le están causando a sus hijos. Llevar una doble moral, llevar una doble vida. Ese fue un error gravísimo de Elí, porque Elí, como sumo sacerdote, tenía la autoridad de destituir a sus hijos y decirle: no van a seguir siendo sacerdotes porque ustedes no están honrando a Dios. Pero él no fue capaz de destituir a sus hijos y los dejó siendo sacerdote con la inmoralidad que llevaban ante Dios. Y Dios es un Dios de amor, porque Dios le advirtió a través del profeta y le dijo para que se arrepintiera, para que él buscara la medida de resolver esa situación. Pero él no quiso. Él prefirió el favor de sus hijos. Entonces, padres, vamos a poner en orden las prioridades. Yo prefiero que mi hijo se moleste conmigo, pero que se salve, a yo tenerlo feliz y contento y saber que lo estoy llevando a una eternidad sin Cristo. Vamos a reflexionar sobre esto, porque yo entiendo que esto es algo que todos debemos de prestarle atención. Y que debemos de hacer hincapié, sentar cabeza, como nos decían, para que no nos pase como le pasó a Elí y a toda su descendencia. El mismo día murieron sus 2 hijos. Le dan la noticia y él, del asombro, cae hacia atrás, se desnuca, muere él. Pero también dice la palabra que su nuera, que también estaba embarazada, a causa del impacto de la noticia, da a luz, ella muere y nace lo que es su nieto. Pero ¿qué nombre le pusieron a su nieto? Le pusieron por nombre Icabod, que traducido significa la gloria es traspasada. Y ahí vimos que el pueblo filisteo se llevó el arca. Así es. Entonces, no permitas que tu familia, tus hijos, no se los pongas en las manos al diablo. Queremos cambiar una sociedad, queremos transformar una sociedad. Vamos a comenzar por la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. El mundo completo, la humanidad está cimentada y formada por familias. Entonces nosotros hoy lo que queremos es invitarte a que podamos cambiar este entorno y este tema de hijos fracasados, padres fracasados. Que podamos decir hijos victoriosos, padres victoriosos. Amén. Porque Gloria la a Dios. victoria de tus hijos la sembraste tú con anterioridad. Amén. Damos gracias al Señor por esta edición que hemos hecho en el día de hoy para ustedes. Esperamos que sea de mucha bendición. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que por ahí estamos nosotros también llevando palabra de vida para cada uno de ustedes. Bendiciones especiales para cada uno. Un abrazo virtual y nos vemos en la próxima entrega. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.